Gloria al nombre de Jesús. Amén. Santiago, el capítulo 4, el versículo 8. Santiago, el capítulo 4, el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Ahora, una vez leí que un principio de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica correcta, ¿no? O sea, ustedes saben, los teólogos le ponen nombre a todo y le ponen nombres difíciles, ¿no? Porque parece jarabe para la tos, pero es una ciencia bíblica que tiene sus razones y tiene sus normas y tiene sus leyes. Y una de las cosas que dice es que la Biblia debe interpretar a la Biblia. Y otra cosa que dice es que un texto fuera de contexto es un buen pretexto, pero nunca una doctrina. Y entonces quiero leer los versículos anteriores para que veamos cuál era el pensamiento de Santiago cuando dijo esto. Desde el versículo 1 dice: ¿de dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? Recuerden que le está escribiendo a la iglesia, ¿ok? Esto es algo que tenemos que tener claro. Las cartas fueron escritas a la iglesia, no al mundo. O sea, cuando habla de los conflictos y los pleitos, o sea, no tenemos que pensar en la gente del mundo peleándose entre ellos, entre Kim Jong-un y Donald Trump y cosas por el estilo. No se trata de eso. Se trata de la iglesia. Y si piensan que en la iglesia no hay pleitos ni conflictos, viven en una nube. ¿No surgen los deseos que combaten en sus miembros? Codician y nada obtienen. Matan y envidian, pero nada logran. Contienden y luchan, pero nada consiguen porque no piden. Piden y no reciben porque piden para su satisfacción a sus concupiscencias, es decir, su inclinación al mal. Oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O acaso creen ustedes que en vano dice la Escritura que Él anhela celosamente el Espíritu que habita en nosotros? La versión del Message dice que Él es un amante fieramente celoso. Piensen eso. Dice, Dios es un amante fieramente celoso. Hay otra versión que dice que el Espíritu de Dios nos lujuria. La traducción que dice acá que nos anhela celosamente, la palabra en el original es lujuria, pero la lujuria es algo malo. Pero esa es la forma como el Espíritu Santo nos ama y desea tener comunión, una relación verdadera, vital, íntima con nosotros. Dice, pero nuestro Señor nos ha dado gracia en abundancia, por lo cual dice, Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. Y entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si se dan cuenta, le está hablando a la iglesia, dejen de vivir en el mundo, dejen de pensar como el mundo.
Ustedes son hijos de Dios, están unidos a Él, el Espíritu Santo vive en ustedes y los ama tanto, ¿no?, que anhela estar siempre en una íntima relación con ustedes. Dejen el mundo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y escuchen, le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que ha nacido de nuevo, le está hablando a la gente que está en la iglesia. ¿Por qué Santiago usa este vocabulario? Citas como esta hizo que Lutero alguna vez escribiera acerca de la epístola de Santiago diciendo que era una epístola de paja, porque pareciera que Santiago se ocupa más de las obras que de la fe. Y ustedes saben que Lutero enseñaba que toda la relación de la iglesia es solo por gracia, que hay un solo Dios, una sola fe, una sola escritura. Entonces, cuando Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe, o muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra por las obras. Y está diciendo, tu forma de vivir es la que dice qué es lo que tú crees. Tu forma de actuar es la que dice que tú crees. Y entonces cuando llega al capítulo 4 le dice adúlteros. ¿Por qué les dice adúlteros? ¿Por qué? Porque están ligados a uno, pero están mirando a otro lado. Están deseando cosas de otro lado. Están dividiendo su afecto, su amor, su interés, sus cosas. Y todos nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, se lo pedimos de corazón y sabemos que Él es nuestro Padre, que nos ama, que está listo para atendernos, para bendecirnos, para cuidarnos, para darnos aquello que anhelamos. Sin embargo, Él te dice, pides y no recibes, porque pides mal, pues. Te está diciendo cuál es el motivo por el cual alguna de tus oraciones no ha recibido contestación, aunque hay varias razones por las que nuestras oraciones no reciben contestación. Pero Él está hablando de algo acá que es muy claro. Piden y no reciben porque piden para su propia satisfacción, para alimentar sus concupiscencias, es decir, sus deseos mundanos, pecaminosos. Pero pastor, o sea, ¿está mal pedir por cosas buenas? No, no estoy hablando de eso, ni Santiago tampoco. Estoy hablando cuando las cosas, tu pensamiento y tu corazón están centrados en las cosas del mundo y lo que quieres es lograrlas. Entonces le pides a Dios que te bendiga con esto cuando no es el plan de Dios para ti. Cuando no estás entendiendo qué es lo que Dios tiene para ti. ¿Han visto que las personas cuando llegan a una reunión, puede ser una reunión como esta, puede ser otro tipo de evento, ¿no? Algunos buscan los sitios de más adelante y otros van y se sientan atrás. No estoy hablando contra los que se sientan atrás. Escúchenme bien lo que voy a decir, por favor. Es por esto que las personas que hacen eventos, a la hora que fijan los precios, ¿cuáles cuestan más? Los de más adelante. ¿Por qué? Porque los que están adelante, o sea, pueden fijarse mejor en lo que está pasando. No tienen casi distracciones. Los que están atrás sufren distracciones. En la iglesia, el diablo hace muchas cosas para tratar de quitar su atención de lo que está sucediendo, de lo que se está hablando. Trata de quitar sus pensamientos de dónde están las cosas. Y puede hacerles acordar acerca de lo que van a almorzar o de lo que pasó antes de venir o de lo que, qué sé yo, tienen que hacer mañana o durante la semana y comienza a centrar su mente en esas cosas y lo que está haciendo es mover banderas, tocarles el hombro, distraerlos
para que no puedan recibir lo mejor de Dios. Recuerden esto, tengan esto en mente, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora, no quiere decir que todos se tienen que sentar adelante porque no entraríamos, ¿ok? Pero está hablando de acércate a Dios, es decir, pon tu atención, todo tu interés, todo tu deseo en Dios, en escucharlo a Él, en seguirlo a Él, porque esto es verdad. Cuando no vives cerca del Señor, es fácil para el diablo agitar banderas, tocarte el hombro o hacer cualquier cosa para distraerte. Cuanto más cerca estás de Dios, será más difícil para el enemigo distraerte. Es decir, cuando tienes una vida de comunión con Dios, cuando tienes una vida donde Él toma el centro de tu vida, Él es el Señor de tu vida, de tu tiempo, de tu energía. Cuando Él es el centro, entonces al diablo le va a ser mucho más difícil distraerte. Quiero que vean un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, pasó algo. Dice, al fin tuvo hambre. Su cuerpo físico hacía un reclamo de comida, necesitaba comer. Él tenía un cuerpo físico como el nuestro, que necesita alimentarse. Hay algunos acá que no aguantarían 4 horas sin comer. Pero él estuvo 40 días, tuvo hambre pues, tenía hambre, era natural. No fue la carne la que tuvo. Bueno, fue su carne, pero no era carnal. Su hambre era natural. Entonces, después de 40 días el diablo encontró un resquicio, un huequito en el cual él pudo meterse para tentar a Jesús, el hambre. ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Yo creo que le faltó imaginación al diablo, porque si lo tenía con hambre, le pudo decir un pan con carne, un pan con hamburguesa, un pan con algo consistente, ¿no? Pero no, le dijo pan, porque es sustento. Y a la hora que tienes hambre, el pan puede ser duro y te lo comes igual. Encontró un huequito por donde él pudo meter una tentación. Es decir, Jesús fue susceptible a ser tentado por el diablo en ese momento, pero él estaba listo. ¿Saben qué? La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Todos nosotros somos tentados de muchas maneras todo el tiempo y no siempre estamos cayendo en la tentación. Jesús fue tentado 3 veces en esta parte de la Escritura, aunque su paciencia fue tentada un montón de veces durante todos los evangelios. Pero la verdad es que claramente se ve acá cómo es que fue tentado y el motivo por el cual es tentado, pero también la forma como él reaccionó a la tentación. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, cuando tú eres tentado, ¿tienes algún escrito está en tu corazón? Cuando eres tentado a dudar del cuidado de Dios, cuando eres tentado a dudar de la provisión de Dios, cuando eres tentado a dudar del amor de Dios sobre ti, ¿tienes algún versículo que tú puedas decirle a la situación, escrito está? Porque esa es la forma como Jesús nos enseñó que nosotros debíamos enfrentar la tentación. No es levantando
pensamientos naturales, ni tratando de congraciarse con el diablo, ni nada por el estilo. O sea, el asunto está en, ¿tienes una palabra? ¿Tienes un escrito? Está. Cuando el diablo viene y te dice, te vas a morir de esta, ¿tienes un escrito? Está. ¿Tienes alguna promesa de Dios de la cual agarrarte? Fíjense lo que hizo Abraham cuando le dijeron que debía sacrificar a Isaac. Debería matar y quemarlo en holocausto a Dios. La Biblia dice que él sabía que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque aún no había cumplido su promesa de que en Isaac le sería llamada descendencia. Isaac no tenía hijos, Isaac no se había casado, Isaac no estaba en edad de casarse, tenía la vida, digamos, en un sentido asegurada, porque Dios había dado una promesa respecto a su vida, y Abraham lo sabía, y dijo, bueno, lo vas a tener que levantar de los muertos. Pues. Yo lo sacrifico. Tú me dices que lo sacrifique, yo lo sacrifico, pero tú me has dicho que en él me va a ser llamada descendencia, así que lo vas a tener que levantar de los muertos. Donde dice, en sentido figurado, lo recibió. Quiere decir que esa era la esperanza de Abraham. ¿Cuál es tu esperanza? Cuando las cosas comienzan a ir mal, cuando las cosas comienzan a moverse, cuando las cosas comienzan a alterarse, cuando parece que la familia no va a salir del hoyo en el que está, cuando parece que tu negocio se ha hundido, cuando parece que no vas a poder permanecer en el trabajo, cuando definitivamente de repente del trabajo te dijeron, ¿sabes qué? Te amamos mucho, has trabajado con nosotros tantos años, pero no podemos seguir contigo acá. Las empresas trabajan con números, hermanos, no trabajan con gente. Ellos calculan cuánto les cuesta a una persona, ellos calculan cuánto están ganando, ellos calculan varias cosas, y si por más que tú trabajaste 20 años, 25 años en la empresa, si no eres rentable ya para ellos, y les es más fácil contratar a un recién egresado, que le van a pagar la tercera parte de lo que te pagan a ti, les va a costar la tercera parte de lo que tú les cuestas, no lo van a dudar. Entonces, cuando te encuentras en una situación así, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tus negocios seguros de repente comienzan a alterarse y aparecen otras empresas que comienzan a hacer de competencia? ¿Qué haces? Yo recuerdo unos amigos, el papá de ellos fue un piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial por Alemania, de la Luftwaffe. Estuvo en un campo de concentración cuando terminó la guerra y luego se vino a América con su esposa y tuvo sus hijos. Él era un hombre joven y comenzó a buscar hacer en lo que trabajó, en lo que aprendió a hacer en Alemania, y era hacer embutidos, y comenzó a hacer embutidos acá. Y al final terminaron con una empresa que fue una empresa muy sólida hace años. Y cuando comenzaron a salir otras marcas, usando nombres alemanes y todo lo demás, siendo peruanos, y comenzaron a bombardear la televisión con propagandas, sus hijos le dijeron, papá, necesitamos hacer publicidad. Y el papá les contestó, la calidad vende. Hoy día la salchichería alemana es una gran desconocida. Nadie conoce los embutidos de la salchichería alemana. Sin embargo, eran los más ricos que había. Pero la calidad no vende sola, pues, sin publicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces las cosas pueden cambiar, las cosas pueden variar, podemos enfrentar un montón de dificultades. Tú puedes decir, no, yo soy un buen trabajador, estoy identificado con la empresa, yo soy corazón,
¿no? La gente sabe que yo mato por la empresa y todo lo demás. Bueno, la empresa no tiene la misma pasión que tú por ti. Porque es así. Así funciona el mundo. Cuando Santiago les está hablando, les está diciendo, no actúen como el mundo, no vivan como el mundo. No estén deseando las cosas del mundo, pelean, luchan, se rompen el alma por algo que no vale la pena. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, si ustedes no se acercan a Dios, lo siento mucho. Dios no se va a acercar a ustedes, es decir, no van a tener lo mejor de Dios. Dios puede tratar de guiarlos, pero ustedes no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque su mente y sus sentidos están puestos en las cosas del mundo, en las necesidades del mundo. ¿Saben? Me he dado cuenta que muchas veces estamos tan preocupados por el qué vamos a comer, qué vamos a dónde vamos a vivir, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, cómo vamos a hacer aquí, cómo vamos a hacer allá. La Biblia dice en Mateo, Dios sabe que ustedes tienen esta necesidad. Dice, fíjense en las aves. No siembran, no cosechan, pero comen todos los días. Fíjense en las flores del campo. No están tejiendo ni nada por el estilo, sin embargo, son las más hermosas. Ni Salomón se vistió como ellas. Si Dios cuida de los pájaros y de las flores, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes? Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Fíjense. No dice que viene como una consecuencia de tu trabajo, no dice que viene como una consecuencia de tu dar, no dice que viene como una consecuencia de que estás haciendo las cosas de manera correcta. Te dice que si tú te acercas a Dios, Dios es el que te va a proveer siempre. Joven fui, he envejecido, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Las cosas básicas para el creyente, escúchenme bien lo que les voy a decir, las cosas básicas para el creyente están aseguradas en Dios. Dios es quien nos guarda y quien nos cuida. Dios es el mejor padre que hay. Si nosotros como padres, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿y saben qué? Perdónenme lo que voy a decir, pero nuestros hijos no se merecen nada. No hicieron nada para merecerse nada. Nacieron, le hicieron la vida imposible a su madre 9 meses. ¿Cuántas han sido mamás? Son mamás. El embarazo y las molestias del embarazo, ¿eran un gozo? No, eran una molestia. Te dolían los riñones, te dolían los pies, no te podías echar, tenías que estar sobresentada. Es decir, cuando comenzó el parto, santo cielo. Pero el ser que nace de ti, el ser que nace de tu esposa, cuando lo tienes en tus manos, no se merece nada. Sin embargo, le das todo. Porque no hace nada para merecerse nada. Lo único que hace es llorar porque tiene hambre. Es exigente. Llora porque se ensució. Es demandante. Necesita tu atención. Llora porque está aburrido. Llora porque no sabe cómo dormirse. Llora por todo y por todo necesita ayuda. ¿Se lo ganó? No. El amor es gratuito. El amor es gracia.
El amor es algo que los padres le dan a sus hijos naturalmente. ¿Por qué es que cuando escuchamos una noticia como ese infeliz que asesinó a sus 3 hijos, yo me pongo a pensar, ¿qué puede haber quebrado el corazón de este hombre y la mente de este hombre de tal manera que actúe contra aquellos que él está llamado a proteger, a cuidar? Que es algo natural, además, es algo que Dios puso en el corazón de los hombres, cuidar a sus hijos. Toda la creación es una demostración de eso. ¿Cuántos creen que la mordedura de un cocodrilo es algo duro? Debe ser desesperante pensar que un cocodrilo te está mordiendo, ¿no? O sea, quieres salir de ahí. Sin embargo, el cocodrilo pone a todos sus pequeños en su boca y no los daña. Entonces, ¿me están entendiendo lo que quiero decir? Dios es un Dios tan bueno y es tan ilógico que nosotros no vivamos cerca de Él. Es tan ilógico que busquemos nuestras propias soluciones. Es tan ilógico que busquemos nuestras propias formas de arreglar los problemas. Es que yo sé cómo se hace. No, porque tú no sabes mañana, Él sí. Él sabe cuál es el resultado de las acciones de mañana. Y Él te va a dar siempre el mejor consejo. Debes desear vivir tan cerca de Dios como puedas, cada día. Y cuando digo cada día, es cada día, pues. Es todos los días. No es de lunes a viernes y sábado y domingo tomas descansos. No, es cada día. Debes tomar tiempo cerca del trono. Presionando en el plan de Dios que tiene para tu vida y deleitándote en el Señor. En Primera Crónicas, capítulo 17, el verso 16, ¿lo tienes, no? Primera Crónicas 17, versículo 16. Dice, entonces vino el rey David y se sentó delante del Señor diciendo, ¿quién soy yo delante de ti, oh Señor de los señores? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Quiero que veamos unas cositas. El rey David tenía que ver con todas las cosas del gobierno de Israel. Él estaba a cargo del reino. Él tenía trabajo que hacer. Todos los días venían a él con situaciones, problemas, o había que ver planes de edificación, diversas cosas, todas las cosas que tiene que ver un gobernante. Si piensan que un gobernante solamente lo que hace es vivir en el palacio y salir de vez en cuando en la televisión diciendo pavadas, no es así. No estoy diciendo que el presidente Vizcarra diga pavadas, pero quiero que me entiendan. O sea, no es solamente una persona que va a hacerle publicidad al gobierno. Es alguien que tiene que ver un montón de cosas, que tiene que trabajar un montón de cosas.
Un gobernante no le sobra el tiempo. Pero acá dice que David entró en el lugar donde estaba el tabernáculo, que era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, y se sentó y se puso a hablar con él. ¿Por qué? Ya les he dicho que versículo fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces veamos el contexto de este verso. El capítulo 17 comienza con una conversación entre David y Natán, que era el profeta, es decir, el rey y el profeta. Y es interesante lo que pasa porque David le dice a Natán qué es lo que él quiere hacer. Le dice, mira, yo estoy habitando en una casa construida y el tabernáculo de Dios está en una carpa. Quiero edificarle casa, Señor. Quiero edificar un templo. Es interesante que el rey, que es el que administra los bienes de la nación, que es el que determina qué es lo que se va a hacer y todas las cosas, antes de hacer algo, le pregunta al profeta. Le dice, estoy planeando esto. Está tratando de escuchar el consejo del profeta, que para él es el consejo de Dios. ¿Hizo bien David? Hizo bien. Recuerden que en este tiempo el Espíritu de Dios venía solamente sobre el rey para las cosas del reino, sobre el sacerdote para las cosas de su oficio y sobre los profetas para las cosas que Dios necesitaba comunicar, pero venía sobre ellos, no vivía en ellos. El profeta, conociendo a David y conociendo su corazón y conociendo su relación con Dios, le dice, haz lo que esté en tu mano, haz lo que quieres hacer. Dios está contigo, te va a ir bien en eso. Es decir, el profeta le contestó a David sumando todas sus experiencias de vida con David. David se fue feliz, se fue a seguir soñando con el templo. El profeta se fue a dormir y Dios habló con el profeta y le dijo, no va a ser así. David no me va a construir templo. Sus manos están llenas de sangre. Pero esto es lo que yo voy a hacer con David. Voy a levantar a su familia y siempre habrá un hijo suyo en el trono. Y además, ¿no? Enviaré a alguien y cuando se completen, dice, los días que ha de vivir y te vayas y seas reunido con tus padres, levantarás a un descendiente tuyo después de ti que procederá de tus lomos y yo lo estableceré en tu reino y él construirá casa a mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre y yo seré por padre y él me será por hijo. Está hablando de Jesús, es una profecía. Jesús es un descendiente de David por los dos lados, es decir, por María y por su padre adoptivo, José. Pero toda esta belleza de las palabras de Dios hacia David, Dios se las dice a Natán diciéndole, debiste hablar conmigo, pues, antes de decirle a David lo que le dijiste. Al día siguiente Natán va donde David y le dice, ¿no? Le dice lo que Dios le había dicho acerca de estas cosas, le dice que él no puede construir el templo. Le dice que Dios va a bendecir su familia, Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su reino, de él va a salir la persona central para la humanidad, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, pero no le habla nada acerca de construir el templo. Dice que lo hará otro.
Y entonces es donde viene este verso 16, donde dice, entonces el rey David se sentó delante del Señor diciendo, ¿quién soy yo delante de ti, oh Señor de señores? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y esto te ha parecido poco, Señor de señores, pero también has hablado anticipadamente acerca de la casa de tu siervo, pues todos los hombres que te reverencian en todo el mundo, los sacas de la oscuridad a la luz, oh Señor de señores. ¿Qué más puede decir David ante ti por el honor que le has concedido? Evidentes son los hechos a tu siervo, oh Señor de señores. Y comienza a hablar de las cosas que Dios le ha dicho para él y su familia. Dice, y ahora en el verso 23, oh Yahvé, que la palabra que hablaste en cuanto a tu siervo, en cuanto a su familia, sea confirmada para siempre, hasta tal como has dicho. Quiero que entiendan esto. David no entró a donde estaba el tabernáculo para hacer una oración de 3 minutos porque tenía que hacer. Él era el rey, él tenía que hacer. Él no entró a la presencia de Dios para hacer la oración que hacía todos los días, Señor, bendíceme, ayúdame, guíame, amén. No, él entró y dijo, esto va a tomar tiempo, así que me voy a sentar. Es la única parte en la Biblia donde dice que alguien entra en la presencia de Dios y se sienta delante de Jehová. Y esto fue tan raro que algunos traductores dijeron lo tradujeron y estuvo en la presencia de Dios. No se atrevieron a escribir que se sentó. La pellita. La pellita lo traduce se sentó. La Biblia al día también lo traduce se sentó. Dios habla hoy también dice que se sentó. Pero todas las demás traducciones dicen que él estuvo delante de Dios. ¿Por qué? Porque que se sentó les pareció hasta irrespetuoso, porque la gente se postraba delante de Dios. No dice acá, no fue la palabra traducida, no es que se postró delante de Dios, dice que fue y se sentó delante de Dios y comenzó a hablar con él. Es decir, se tomó su tiempo. Se tomó el tiempo que necesitaba para hablar con Dios y para que Dios afirme su corazón en las cosas que él le había dicho a través del profeta. Pastor, ¿dónde hay un profeta para que yo pueda hablar con él? Aquí está. Esta es la palabra profética más segura. ¿Qué necesitamos? Es venir a Dios, venir a su palabra, tomar tiempo en oración, pero tiempo real. ¿Ves que, pastor, no tengo tiempo? No, esa es una mentira. Yo trato de corregir siempre a la gente cuando me dice no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos 24 horas y Dios no se puede haber equivocado al darnos 24 horas para vivir. Nosotros estamos equivocados al usar las 24 horas que tenemos. Eso es lo que pasa. Estamos equivocados al planificar nuestra vida. Estamos equivocados al planificar nuestras agendas. Lo primero que deberíamos tener puesto en nuestras agendas es TCD, tiempo con Dios. Es lo primero. ¿Cuántas reuniones importantes tienes? ¿Cuántas reuniones importantes tienes con compradores, vendedores, tus clientes? Tengo esta reunión importante. ¿Y qué es lo que hacemos? Mientras manejamos o mientras vamos a la reunión, estamos, Señor, bendíceme, ayúdame con este hombre, esto, con el otro. No, no es la forma. No es la forma. Tu reunión más importante, la gestión más importante es tu tiempo con Dios. ¿Quién es el ser más importante del mundo, del universo? Tú tienes la oportunidad
de tener una reunión con Él, donde tú puedas hablar y Él te pueda hablar, donde Él te puede mostrar cuál es su plan para ti y su plan para ese negocio tan importante que tienes, o su plan para aquello que tú quieres estudiar y que de repente no tiene que ver con tu diseño, o sí tiene que ver con tu diseño. Porque en realidad nosotros no tenemos que hacer, si lo que Dios ha hecho en nosotros es continuar lo que nuestros padres hacen, está bien. Pero normalmente no es así, porque Dios pone diseños diferentes. Y ellos necesitan desarrollar sus diseños. Pero ¿cómo sabes eso? Solo que Dios te lo diga, pues hermano. Solo que Dios te lo diga. Solo que Dios afirme tu corazón en los planes que tiene para ti y tu familia. Lo hizo con David. Dijo, tus hijos se van a sentar en mi trono. Van a ser reyes. Todos. No faltarán reyes en tu familia. El máximo, el rey de reyes. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué piensas que haces cuando estás pensando en el futuro de tus hijos? Dices, no, yo creo que deberías estudiar así, deberías trabajar acá, y deberías hacer esto, y deberías hacer lo otro. Y el corazón del muchacho late por otro sitio. Está yendo por otro lado. Tiene otra forma de ver las cosas. Mi cuñada hace muchos años, hace muchos años, se compró un departamento en San Isidro. Ella trabajaba en el Seguro Social. Se compró un departamento en San Isidro y fue a vivir ahí con su mamá y sus hermanas. A una cuadra de la casa, en una esquina, había una bodega de un chinito, el chino de la esquina. Y ellos iban y compraban en el chino de la esquina. Los hijos del chino jugaban por ahí. Pasaron algunos años, estos hijos crecieron, estaban estudiando, fueron saliendo, y de repente la bodega comenzó a crecer. Compraron alguna casa del costado y creció. Y compraron las de atrás y creció. Y creció. Cuando yo conocí a mi esposa, María Elena, Wong ya era la mitad de lo que ahora es. El Wong de 2 de Mayo. La puerta que está en la esquina de 2 de Mayo era la bodega original, un pedacito. Hoy día ocupa media manzana el mercado. Cuando comenzaron en San Isidro, en el Óvalo Gutiérrez, compraron una casa y comenzaron en la casa y había que pasar por vaivenes de madera y cosas que habían tenido que poner para poder facilitar el pase de los carritos y todo lo demás. Y hoy día es un monstruo. Tus hijos pueden llevar las cosas más allá de lo que tú piensas porque tienen otra mentalidad. El papá tenía mentalidad de bodega. Ellos tuvieron mentalidad de supermercados, de corporaciones, de crecer. Al final vendieron todos los supermercados Wong y están metidos en otros negocios ahora. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que tu diseño, el diseño de tus hijos es algo especial, es algo que Dios es el que ha determinado. Entonces, con quien tienes que aprender a pasar tiempo es con el dueño de tu diseño, pues. Con el que te diseñó. Porque Él sabe para qué te hizo. Y Él es el único que te puede decir los planes que tiene para ti, que son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Porque Él tiene las mejores cosas para tu vida. Nada de lo que Dios te ha dado
es para tu uso personal. Hay algunas cosas que Dios nos da para que nosotros disfrutemos. ¿Ok? Pero nos las da para que estemos listos para bendecir a los demás, para ayudar a los demás. Debemos deleitarnos en el hecho de que estamos en el reino y de que podemos estar cerca de Dios, cerca del trono, delante de Él. Yo estuve meditando casi toda la semana en algo que les dije el domingo anterior cuando cantaron A tus pies. Porque cuando escuchaba esa canción, simplemente mi corazón se conmovía. Pero había una imagen que no podía sacar de mi mente y era el hecho de que cuando yo escuché la canción, una de las primeras veces, vi un video en el que cuando lo cantan se ve partes de la película La Pasión, donde María está delante de la cruz de Jesús y está hablando a tus pies y cosas por el estilo. Y esa imagen se me había quedado en la mente. Yo decía, no es correcto. ¿Cómo que no es correcto, pastor? La cruz es el evento más importante, así es, pero Él no está en la cruz, pues. Cuando Juan cayó rendido a sus pies, cayó rendido ante el glorioso Hijo de Dios. El Jesús glorificado. Y entonces me quedé pensando casi toda la semana, cada rato venía a mi mente esto de a tus pies. Y pensaba, ¿dónde estoy? Porque es un lugar de deleite, no es un lugar para llorar, no es un lugar para apenarnos de lo que le pasó a Jesús, ¿no? Como yo recuerdo cada vez que era Semana Santa y pasaban las películas de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo, y decía, ¿por qué se quedaron en la muerte? ¿Por qué no lo resucitaron? ¿No? Y se veía la gente ahí cuando estaban clavando a Jesús. Yo recuerdo a mis tías, todas llorando, viendo la crucifixión, ¿no? Y todos los años lloraban en el mismo momento, en la misma escena. Después me enteré que mi suegra, mis cuñadas también lloraban con la misma situación. Y decía, a tus pies arde mi corazón, a tus pies, a tus pies. Está sentado en el trono, un trono de poder, de gloria, de amor, de misericordia. Yo estoy a tus pies. Es el lugar donde quiero estar, donde quiero habitar. Es el lugar donde yo encuentro tu dirección. Es el lugar donde mi vida encuentra sentido, Señor. A tus pies. A tus pies encuentro la dirección real, la dirección única que puedo tener. A tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies encuentro lo que soy.